Bienvenidos a Fisioterapia Acuática México, el canal de radio, podcast y YouTube que te hablará acerca del grupo de interés en fisioterapia acuática de nuestro país. Tenemos diversidad de entrevistas, charlas, conferencias y más contenido útil para el fisioterapeuta acuático, expertos en el área y comunidad en general. Normandía Medina García, empresaria fisiatra y especialista en actividades acuáticas. Su curricular es técnico en terapia física y rehabilitación 2008-2011 CEMED-H, técnico en deportes SICSET FMN 1996, certificación como profesional en fitness acuático por la AEA 1998, certificación natación preescolar por ANSF, certificada Watsu nivel 1 Aquabrasil 2015, certificada fisioterapia acuática infantil Aquabrasil 2015, certificada fisioterapia acuática Aquabrasil 2015, certificado natación para el adulto mayor Aquabrasil 2015, certificada técnica Aquafasiaterapia Aquabrasil, certificación natación adaptada FMN, certificación Watsu Basic Aquabrasil, certificación instructor de natación escolar PRES Capacitaciones 2021, curso básico de fitness acuático Aquaerobics 2002, Aquafunctional curso 2009 Argentina, programa T-Speed Run creadora, programa Aquatrainer creadora, programa Aquaterapia Funcional co-creadora, curso H2O Pregnant by Marinao Solier 2020 España. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Grupo de Interés en Fisioterapia Acuática México, IFAM, un espacio hecho para ti y pensado en ti. El día de hoy nos acompaña Normandía Medina. Ella es técnica en terapia física y rehabilitación, así como también técnico en deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Normandía? Muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, pues como le pedimos a todos los invitados, platícanos un poco de ti para que sepamos de ti en cuestión general, cómo estás, qué te dedicas actualmente, platícanos qué has desarrollado últimamente. Bueno, pues mi nombre, como bien lo comentabas, es Normandía Verónica Medina García, pero siempre digo Normandía Medina para cortar el largo nombre. Bueno, yo soy, como bien lo comentabas, técnico en deportes y técnico en terapia física. Llevo 27 años de experiencia en el área de la actividad acuática, principalmente en lo que es el ejercicio vertical en el medio acuático. Cuando empiezo a dar clases de natación para preescolares y posteriormente para adulto mayor, pues la necesidad pues lo lleva a uno. Primero porque ya traigo una lesión, que no sabía que era una lesión, muy mal diagnosticada desde un inicio, que no sabíamos qué era. Pues me lleva a practicar primeramente el ejercicio vertical en el medio acuático y empezar a buscar. Voy a platicar un poquito de los inicios de mi persona en esta parte del ejercicio vertical y por qué caigo en la terapia física, para estudiar la terapia física, porque yo no sabía que existía esa carrera, por ejemplo, ¿no? Algo muy interesante. No me da pena nunca decir mi edad, tengo 47 años y hace 27 años, pues no, yo no sabía que existía la licenciatura como tal. De hecho, creo que nada más se impartía en el DIF y pues ni idea. Entonces, bueno, llegan algunos alumnos que se convierten en pacientes posteriormente con lesiones. Y pues cuando estudias la carrera en deportes de aquel entonces, pues no te hablaban como mucho de lesiones. Y pues fue ese mi interés en empezar a capacitarme para después volverme capacitadora en este tema, específicamente en el área deportiva, ortopédica, porque pues sabemos hoy que pues hay varias especialidades. Yo sí creo que hoy tenemos mucho trabajo, los que trabajamos en el área de la salud,
para especializarnos, porque pues no podemos ser todólogos. Yo siempre digo eso, que no puedes ser todólogo, tienes que especializarte y más ahora que hay tantísima información que ya llega a nuestras manos y que tenemos esa responsabilidad, me parece. Entonces, bueno, ¿qué he hecho en todos estos años? Bueno, pues capacitarme, aprender, poner en práctica eh, y compartir el conocimiento que yo he adquirido de mis pacientes, primero mis alumnos, después se vuelven pacientes cuando ya te adquiero el conocimiento de terapia física y desarrollar un programa en específico para el fisioterapeuta. Y también hoy estamos ya impartiendo un diplomado en terapia ortopédica acuática, porque esa es la especialidad que Treino, que es la marca que yo represento, pues comparte, ¿no? Que es la terapia deportiva en el medio acuático, la terapia ortopédica. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que he hecho en 27 años, ¿no? Finalmente tomar todo este conocimiento, esta experiencia, hacerme de profesionales también, porque pues no somos todólogos, vuelvo al punto, no lo sabemos todo y menos en esta área que está muy poco explorada y muy poco explotada. Entonces, pues siempre hay que juntarse con otros hermanitos que sí saben, ¿no? Y yo les llamo hermanos a todos los que hoy podemos ver en diferentes plataformas ya como capacitadores también, que también traen su trayectoria. Pues eso es, digamos, a grosso modo lo que yo hago. Pues muy interesante, ¿no? A partir de una necesidad que tuviste, empezas a ver que lo que te gustaba, ¿no? A partir de ahí, cuando lo empezaste a aplicar, me imagino, en ti, o cuando te lo empezaron a aplicar en ti, y a partir de ahí tú lo aprendiste, te preparaste. Hoy en día pues tienes un curricular bastante bueno, Mm. bastante amplio. Has aprendido bastante y bueno, siempre se agradece que haya formadores, sobre todo ahorita en la terapia acuática, que pues a lo mejor ya es algo que tiene mucho tiempo, pero que últimamente se ha retomado y se ha trabajado porque se ha visto que hoy hay evidencia que ya demuestra que realmente sirve, ¿no? Cuando Claro. anteriormente se tomaba a lo mejor, como ya en algún momento lo platicamos con otros invitados, como que vete a nadar, ¿no? Y ya era tu rehabilitación, pero realmente pues sabemos que el nado y la terapia acuática como tal es diferente, ¿no? El entrenamiento, así como la terapia así como el nado, son diferentes aplicaciones de técnicas, aplicaciones de objetivos tal vez también. Son diferentes cosas, aunque el mismo principio es igual, que es el agua, la cuestión térmica en algunos casos, y la cuestión de presión de física del agua, ¿vale? Pues es bastante interesante. Sí, por mencionar, bueno, me gustaría comentarles un poquito mi experiencia y hacerles saber a quienes nos van a tener la amabilidad de ver este programa y escucharlo, que en mi caso, pues fue que el doctor me dijo, usted tiene una ciática. A los 17 años me diagnostica con una lumbalgia crónica, cuando en realidad era una hernia con abulsión lateralizada externa. Entonces, pues fue bastante doloroso entrar al agua. No fue una experiencia amigable, como lo debería de ser hoy en día, y como lo debería de ser siempre para un paciente. En mi caso no fue así. En mi caso fue algo traumático porque no había quien me atendiera a mí y pues cometí varios errores con mi persona, ¿no? Errores que posteriormente ya no cometí yo con las personas que traían esa misma lesión en columna. Tuve la fortuna de conocer a una chica de Canadá quien me enseñó el ejercicio vertical en el medio acuático. Ella me enseña por primera vez el método Speedo y soy feliz. Después de que ya no querer entrar al agua, me enamoro del agua porque ella me enseña cómo se mueve el cuerpo de manera tridimensional en vertical en el medio acuático. Y entonces, wow, me volco y digo, esto es lo mío, ¿no? Sí me gustaba nadar porque desde pequeña mi mamá nos inculcó el deporte. Mi hermana fue nadadora de alto rendimiento y pues yo nada más era su aguadora, yo siempre digo lo mismo, yo nada más le echaba porras. Nunca me gustó la competencia, la natación a nivel competitivo, pero sí me gustaba practicarla. Entonces cuando ya no puedo practicarla por esta lesión, pues me enamoro del ejercicio vertical en el medio acuático y es así como yo puedo después volver a correr. Fui corredora, fondista y pues me entusiasmó mucho. Entonces yo pensaba, si esto lo hizo conmigo, pues ¿qué no hará con el adulto mayor?
Le enseñé a nadar a mi abuela a los 84 años de edad, ella aprendió a nadar. Hace poco de menos de 3 meses se lesionó la cadera y soldó sola la cadera. Se tuvo 3 infartos y el doctor nos preguntaba que qué deporte hacía. Y entonces ella hacía ejercicio en agua, ¿no? Natación terapéutica y básicamente fortalecimiento de tren inferior, usando las propiedades físicas del agua y usando pues todas las fuerzas, la fuerza de resistencia, ¿no? Al agua. Entonces, pues, ¿qué más ejemplos, no? Bueno, yo lo veo en mi abuela y lo vi a lo largo de todos estos años en muchos pacientes que atendí, Mira, obviamente, más que enamorada del medio acuático. mira qué interesante. Entonces, la primera situación no fue agradable, fue traumática ciertamente, ¿no? Y eso Sí, te no, llevó a ya. una necesidad de Ujú. a lo mejor ver cómo podías mejorar esa situación en ti. Y Así luego es, fuiste probando con otros pacientes y ya hubo quien te guiara, ¿no? Porque al final de así. cuentas todos necesitamos una guía, alguien que nos indique el camino y mira qué padre, qué bueno. Sí, 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 porque en realidad no, yo desconocía totalmente el trabajo vertical en el medio acuático, no tenía yo idea o sea, no sabía que existía. Y las sesiones para nadar, pues estaba yo ya entrenando fuerte y ya terminaba. Un día de plano ya no me pude mover, porque claro, obviamente, porque ya traía todo, la parte posterior totalmente, toda la cadena muscular posterior, pues paralizada, ¿no? O sea, ya el cuerpo decía, basta, ya no puedo con esto. Entonces, pues bueno, pues ahí desafortunadamente fui yo la que pagó, ¿no? Y mira qué interesante, algo que coincide en todos, creo que es esa cuestión de que a todos debe de agradarnos y ser algo agradable de estar dentro del agua, ¿verdad? Ujú. Creo que es algo que coincide en sí, sí. Y es mejor Sí. tener un paciente a gusto dentro del agua que a lo mejor Ujú. alguien que definitivamente o el temor o una mala experiencia y que no lo puedas llevar a lo mejor ahí dentro, pues mejor buscar algunas otras alternativas o no sé, Así es. creo que es lo que generalmente se hace. Ya que sabemos que tienes pues ya un rostro internacional porque bueno, ya tu experiencia ya lo indica. ¿Cómo ubicarías el desarrollo de la fisioterapia acuática y del entrenamiento acuático en Latinoamérica o compararlo con otras partes del mundo? ¿Qué nos podrás platicar de ello? Mira, pienso yo, hace poco estuve en Europa haciendo unas prácticas profesionales y tomando unas capacitaciones. Una de las ventajas que tenemos en Latinoamérica es que podemos y tenemos el contacto físico con el paciente. Para mí fue un shock muy como te dijera, a lo mejor desagradable en un inicio, pero después pues tenía que adaptarme a la cultura que no podemos tocar al paciente. Por ejemplo, en Alemania no se pueden tocar a los pacientes, así sean pacientes geriátricos. Eh, y para mí fue bastante complicado. Tenía yo que hacerme de equipo, que tampoco era como que había, ¿no? Para poder dar la terapia. Creo yo que en México principalmente hoy se abren muchas puertas porque, bueno, las redes sociales nos ayudan muchísimo, ya la tecnología pues nos rebasó en muchos aspectos. Hay demasiada información, pero creo que al ver demasiada información tenemos que saber dirigirla. Y creo que es nuestra responsabilidad como capacitadores darles a esas nuevas generaciones la gotita, ¿no? Como yo me imagino como esa mamá de los pollitos que les va dando el alimento poco a poco, porque al saturarnos de tantísima información, podemos incurrir en muchos errores y estamos trabajando con seres humanos. Em, Ciertamente Europa tiene muchísima investigación, que es algo pues muy bueno porque cuentan con mucho apoyo para hacer esas investigaciones con equipos subacuáticos con los cuales se hacen las investigaciones, que hacen muchas mediciones y eso nos ayuda, ¿no? A reforzar que el medio acuático sirve y a implementar algunas técnicas. Pero yo creo que fielmente que sí, en México y Latinoamérica somos muy bendecidos como terapeutas al tomar el cuerpo de otra persona, de un paciente, ¿no? Entonces se hace más fácil, se hace más cálido y se hace más interesante. Eh, Pienso yo que en México, pues sí, como te lo comento, está habiendo como una explosión de información.
de la cual debemos de ser muy cuidadosos, pero también aprovechar, ¿no? Como llega así, uno, otro, porque no sabes en qué momento lo vas a implementar con cierto paciente, ¿cierto? Que ninguna patología se manifiesta de manera igual en todos los pacientes, ¿no? Alguien puede tener mi misma lesión, pero quizá el dolor no sea el mismo, ¿no? Quizá sea totalmente diferente. Entonces te tienes que hacer creo que todas las técnicas posibles como licenciado en fisioterapia para que tú puedas implementar un plan rehabilitatorio adecuado. Yo siempre les digo, nuestro hashtag es fluye en conocimiento, porque es que nosotros decimos, curso que aparece, ve y tómalo, curso que ve y tómalo, porque te vas a enfrentar a un momento determinado en donde a ese paciente le vas a poder brindar el conocimiento que adquiriste de diferentes fuentes, ¿no? Pienso que Brasil está muy fuerte también junto con Portugal en esto de la terapia en agua y por ahí también sobresale Argentina. Hay algunos investigadores ahí que han aportado también y que todos estamos en una fase muy experimental, a pesar de que pues los avances tecnológicos y científicos. Por eso comentaba que en Europa pues nos brindan toda esa información, aunque las bibliografías vengan en inglés o en alemán, en el caso, en francés también. Finalmente hay alguien que las traduce y nos aporta el conocimiento. Entonces yo creo que estamos empezando a despertar y también a posicionarnos, porque por ejemplo empieza a haber aquí investigación en lo que es la terapia acuática se refiere y eso es muy bueno, porque pues te digo, en mi época ni qué terapia en agua ni qué nada, eso no existía. Entonces siento que estamos empezando como así como que, con permiso, ¿no? Ya nos toca a nosotros, vamos a darle, vamos a dar. Y estas nuevas generaciones están ávidas. Yo eso es lo que nosotros vemos en cada capacitación, están ávidas, están hambrientos por saber, pero sí creo que tiene que ser de menos a más, de menos a más, siempre con bases sólidas para que ellos al momento de que lleguen a un curso ya más sofisticado, por así decirlo, vayan con pies firmes, que eso es lo que nosotros pretendemos en Treino, ¿no? Con los cursos que tenemos básicos para fisioterapeutas, porque si no le das la base al fisioterapeuta, muy difícil va a entender cómo se desplaza, cómo se mueve el cuerpo en el medio acuático. Entonces, bueno, pues esa sería mi aportación. Creo que la hemos ido pues definiendo y estructurando justo en medio de la pandemia. Estuvimos haciendo varios estudios, estuvimos capturando información y eso es lo que nosotros podemos detectar y lo vemos también, lo vemos, lo sentimos y ellos también lo piden, ¿no? Como que queremos saber más y cómo así, cómo tienen muchas incógnitas y de pronto pues decimos, hay que darle mucha estructura a esto porque no queremos que incurran en errores. Fíjate, cosas que lo que comentabas sí me llama la atención de que dices que tenemos ese acercamiento con el paciente como latinoamericano, a Sí. diferencia del europeo, y muchas veces creo que a veces nos menospreciamos, ¿no? En algunas situaciones y que no vemos esas ventajas que aún todavía tenemos o que aún nos permitimos, ¿verdad? Ujú, Como ese ujú. contacto directo. Y pues mira, qué interesante. ¿Cómo nace tu interés por capacitar, hacer la capacitación hacia otros colegas, otros compañeros a los que se dedican también al trabajo en agua? Puesto que generalmente las personas a veces solemos o se suele ser egoísta, Ujú. incluso en lo que aprendes y lo que enseñas, ¿no? Entonces, pues a veces pasa eso, pero ¿cómo es que dijiste, pues a mí me interesa enseñarme, me interesa que otros tengan esta experiencia? ¿Cómo es que nace yo? ¿Por qué ese interés? Creo que el perfil del fisioterapeuta, quizá me voy a ampliar un poco en la respuesta, es el ayuda, el ayudar, el labor altruismo. El ser altruista es, decía un psicólogo en algún momento, es esa carencia de infante, ¿no? O esa carencia cuando más lo necesitaste. Y es cierto, la verdad es que si no hubiera sido por Lucy, que es esta maestra canadiense, que desafortunadamente y afortunadamente para mí, pues se tuvo que ir de regreso a Canadá y me capacita a mí, me deja, como digo yo, al 100 porque me deja sin dolor y me deja muy fortalecido el tren inferior y la cintura pélvica.
con toda la terapia que ella me da. Entonces, yo empiezo a ver en mis colegas también muchos errores. Empiezo a ver cómo los alumnos que llegan a nadar por indicación médica empiezan a vivir lo mismo que yo. Y entonces, pues yo me empiezo a hacer de un grupo mucho más grande de participantes en primer lugar. En segundo lugar, pues me empiezan a cuestionar como que, ay, me estás quitando a mis alumnos. Y después digo, yo no puedo con todos. Empecé con un grupo de 15 personas, terminé con un grupo de 70 personas en esa piscina. Y dije yo, pues yo no puedo. Me encantó la labor desde un inicio porque empecé a ver muy buenos resultados. Me sentí muy motivada en ese momento. Y empecé a ir a otras piscinas buscando dar esta modalidad de ejercicio, que hoy es un deporte. Te voy a hablar más adelante de esto, porque hoy es un deporte, el ejercicio vertical en el medio acuático. Y pues ya no podía yo estar en todos los lugares simultáneamente, a la misma hora, los mismos días. Y es de ahí como yo les empiezo a invitar a que se capaciten. Yo te capacito, mira, yo te doy esto. ¿Por qué? Porque veo que al final la gente queda satisfecha, la gente queda feliz. El que logres que una persona no tenga dolor, y bueno, tú lo sabes, pues eso es como un dulcecito al corazón, ¿no? Cuando tienes la labor, vuelvo al punto, cuando tienes la labor altruista, pues eso es para ti como esa recompensa finalmente. Entonces, de ahí nace. La verdad es que nace de la necesidad del paciente. O sea, nace de ahí el que yo empiece a compartir un conocimiento y que yo desee que esto se expanda y que la gente lo viva, lo disfrute y que sea una persona funcional. Entonces, es una cadena. Al final, en una sociedad, si no contamos con una sociedad saludable, no va a haber trabajadores saludables y es una cadena, ¿no? Entonces, cuando lo empiezo a ver desde esta perspectiva, que las secretarias, por ejemplo, que pasan mucho tiempo sentados, las personas de oficina que trabajan muchísimo tiempo sentados, que pierden movilidad, que pierden tono muscular, fuerza, agilidad, y que vienen a tu clase o que vienen a tu terapia, pues tienes que devolverles y tienes que pues tener como primero ese sentido de responsabilidad ante la sociedad, ¿no? A lo mejor me viajo demasiado, pero sí lo pienso yo en global, porque si una persona que trabaja en la oficina, y es un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No está saludable, no va a rendir en el trabajo. Y entonces, pues es una cadena. E incluso yo te puedo decir que el mismo fisioterapeuta, todos creo traemos alguna lesión crónica, ¿no? Y entonces es ahí de donde partimos y decimos, no, es que primero tiene que estar saludable el fisioterapeuta. Entonces de ahí tenemos que darle, vuelvo al punto, las bases para que no se lesione, porque la vida de un fisioterapeuta, la vida laboral de un fisioterapeuta, pues tampoco es muy larga, porque ya a los 50, y unos a los 40 decimos ya no. En plena pandemia yo tuve un paciente, por contarte, un paciente neurológico que definitivamente yo tuve que deslindar porque ya no, o sea, no hay manera. Entonces, pienso yo que es pues finalmente la aportación que tenemos que hacer, ¿no? Saber el momento en el que tú como fisioterapeuta tienes un fin, ¿no? Y el momento más productivo es el momento en el que tú puedes explorar y aprender más. Ya después, como digo yo, pues te sientas a dirigir, ¿no? Después ya tu experiencia la compartes, ¿no? Mira qué interesante y cómo nace ese interés por capacitar a otros es muy loable realmente y sobre todo pensando en el prójimo, ¿no? En el bienestar del prójimo y no solamente de la persona que trata, sino del tratante, ¿no? Eso es bastante bueno. Sí, y ahora pensemos en nuestra sociedad de adultos mayores. O sea, acuérdate que ya no están naciendo muchos pequeños. Tenemos huecos generacionales en donde habremos muchos adultos mayores y pocos jóvenes. Y si no compartimos esta información, habremos más adultos mayores imposibilitados a la movilidad. Sí, lo que pasa en Europa, ¿no? Exactamente. Se está pasando, lo está replicando ahora en América Latina. Sí, de hecho, México es el importador de médico y de enfermera. Y también ya están solicitando mucho fisioterapeuta para Europa, porque no tienen personal.
Entonces, al rato vamos a estar llorando por nuestros fisioterapeutas y nuestras enfermeras, porque va a haber aquí un déficit, puesto que vamos a ser muchos adultos mayores. Platícanos de esto que nos comentabas sobre el ejercicio vertical, para los que no lo conocemos, los que nos escuchan y los que nos ven. Pues mira, el ejercicio vertical es mover el cuerpo, justamente como la palabra lo indica, de manera vertical, usando todas las resistencias del agua, ¿no? Hablamos de la presión hidrostática, hablamos de la fuerza resistencia. Enseñamos básicamente, por decirlo en el curso, sí, en el curso pues enseñamos a cómo se tiene que mover el cuerpo del fisioterapeuta primeramente en el medio acuático. ¿Cómo? Porque cuando entras al agua, pues ya no hay estabilidad. Tenemos que conocer qué tipo de cuerpo tengo. Una de las experiencias más satisfactorias que me ha llevado estos años es conocerme, ¿sabes? Que pasaba yo pequeños momentos de horas muertas, por así decir, entre clase y clase que yo tenía, y yo decía, es que si yo me paro así, puedo hacer este movimiento, si yo me paro así, puedo hacer este otro movimiento. Entonces, cuando yo salgo de México a capacitarme, empiezo a decir, no estaba yo tan mal, ¿no? Y ya ves que cuando refuerzas tu conocimiento con alguien que ya trae también otra experiencia, dices, pues no estaba yo tan mal, ¿no? Entonces, el ejercicio vertical creo que es el fundamento de toda rehabilitación, empezando por el fisioterapeuta. Entonces, enseñamos ejercicios básicos. Primero, posiciones. Ejercicios básicos, cómo darme mantenimiento, ¿no? Como fisioterapeuta tengo que tener un mantenimiento corporal y cómo empezar a tomar a los pacientes, porque a veces, y me tocó a mí estar a cargo de dar la firma de los chicos de cierta universidad para liberar su servicio social. Y fue bastante frustrante y triste al mismo tiempo saber que no tenían ni idea de lo que era la terapia en agua y que ellos mismos no sabían, ¿no? Incluso algunos de ellos me comentaron que preferían saltarse las capacitaciones o las prácticas a cambio como de un regalito para mí. Y entonces fue como, no te puedo ayudar en ese aspecto. Tenemos que, pues, trabajar, ¿no? Entonces, en base a todas esas experiencias es como, yo digo, no, a ver, hay que hacer este programa porque hay un vacío aquí que necesitamos impulsar, ¿no? Que necesitamos llenar y que necesitamos proporcionar. El ejercicio en el medio acuático, pues se conoce ya hoy y se reconoce como un deporte. Entonces, básicamente, cuando nosotros tomamos a un paciente deportivo, pues lo que buscamos es la reatletización del mismo paciente, ¿no? Entonces, hay que conocer todos los movimientos posibles en el medio acuático, saber trabajar en agua baja, agua media y agua profunda, para poder hacer un buen plan de rehabilitatorio. Entonces, bueno, básicamente, pues eso es el ejercicio vertical, ¿no? Mover el cuerpo tridimensionalmente en el medio acuático, usando todas las resistencias posibles del medio acuático y saberlo trabajar desde mi postura como fisioterapeuta para poderlo enseñar. Porque si tú no lo sabes hacer, tu paciente no va a poder hacerlo, porque no tiene una referencia visual. Y acordémonos que pues somos visuales, ¿no? Sí, eso es muy cierto, muy de acuerdo contigo. Sí, a veces le pedimos al paciente lo que no podemos hacer nosotros. Exacto. ¿No? Y también informar al paciente, porque pues, no sé si a ti te tocó, Juan, pero a mí sí me tocó que era muy egoísta quien te trataba, no te informaba. Como que te decía, haz esto, esto y ya. Y tú, ¿para qué? ¿No? Como que la justificación, ¿por qué? Entonces yo así mis pacientes, yo sí les digo, lo tienes que hacer para fortalecer, alcanzar ciertos rangos de movilidad. Entonces el paciente va diciendo, entonces sí lo hago. Porque a veces la terapia se vuelve un poco tediosa cuando no hay objetivo y no hay información. Sí, Entonces me parece que hay que informar para que el paciente también colabore.
Sí, sí, es muy de acuerdo porque tienes que hacer a tu paciente también que sepa lo que va a realizar, lo que va a trabajar, para que también lo motives a que Ujú. también trabaje, para que tenga, Así como es. dices, un objetivo y también lo vuelvas de alguna manera consciente y responsable de su tratamiento, Así porque si es. no, no funciona muchas veces. Y O, una de las cosas más importantes para mí es que siempre les digo, tanto a los chicos que capacitamos, y también a los pacientes, nadie es indispensable. Entonces, tú tienes que atender al paciente el periodo que necesita y lo deslindas, ¿no? Y ya, regresa a tu actividad deportiva. No dejes el agua. Te veré 1 o 2 veces al mes, pero ya, saliste, ¿no? Y el fisioterapeuta, pues no se tiene que casar con el paciente porque, pues no es saludable tampoco. Después ya no quieren hacer nada sin ti y eso tampoco es válido, ¿no? Ciertamente se crea una simbiosis durante el proceso de rehabilitación, pero pues darles la oportunidad a que experimenten pues otras actividades, ¿no? Regularmente nosotros cuando rehabilitamos deslindamos a la actividad del fitness acuático en sus diferentes modalidades. ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene que también tener objetivos personales, ¿no? muy bien, pues platícanos un poco también de la que es la ortopedia acuática, porque es lo que también veía que dentro de lo que la preparación que hacen es la ortopedia acuática. Platícanos Sí. sobre ella. Tenemos esta capacitación en donde enseñamos a cómo justamente preparar a un paciente preoperatorio y a recibir al paciente posoperado. Ujú. Hablamos del pre, cuando llegan obviamente el paciente que viene en un proceso ya de duelo por la pérdida de la movilidad en muchos casos. Y cuando lo tomamos en el posoperatorio, sigue teniendo esta parte del duelo, pero a lo mejor en algunos casos se maximiza. Entonces le enseñamos al fisioterapeuta el cómo tiene que tratar al paciente y de qué otros profesionales se tiene que hacer para sacar adelante a ese paciente, porque no somos supermanes, no podemos lidiar a veces con tantas emociones. Las jornadas que me tocó a mí atender pacientes casi todo el día, la verdad es que para mí era muy desgastante terminar una jornada viendo paciente ortopédico. Estuve yo en tanque terapéutico solamente con paciente ortopédico y créeme que era muy agotador. Más que lo físico, porque pues lo físico, como sea, dices, bueno, ya traes una carrera deportiva, ya estás joven todavía, dices, bueno, pero lo emocional es algo que nosotros tocamos mucho en nuestros cursos porque es la parte fundamental. Trabajar el cerebro y la emoción es la parte fundamental de una buena rehabilitación. Si nosotros no nos preparamos en ese tema, no vamos a tener la energía para poder transmitir. Entonces, como te comentaba desde un inicio, la especialidad de Treino es justamente el paciente ortopédico, porque es nuestra especialidad. Yo no te puedo decir, ay, te voy a dar un curso para paciente neurológico. No, no. Te voy a dar herramientas para que quizá ese paciente neurológico que viene de un trauma, ¿no? Le podamos ayudar, pero no es mi especialidad. Tú como fisioterapeuta debes de especializarte en la pues en el conocimiento del tratado del paciente neurológico. Y lo complementas con lo que nosotros te damos, pero definitivamente sí, me gusta mucho que se respete esa parte porque debe de ser así, porque lejos a veces de ayudar, pues puedes lesionar más, ¿no? Y estamos hablando de lesiones muy serias. Entonces, bueno, básicamente es eso. Vamos de menos a más y enseñamos, como te lo comentaba en un inicio, a que el atleta que llega con nosotros, para el atleta que llega con el fisioterapeuta que toma estos cursos, pues sepa cómo devolverle el gesto deportivo, incentivar la memoria muscular del deporte que realiza, se motiva con diferentes técnicas, ¿no? Hacia dónde tenemos que mover el cuerpo, cómo lo tenemos que mover, por ejemplo, cómo tienes que rehabilitar a un corredor, cómo tienes que rehabilitar a un taekwondoín, cómo tienes que rehabilitar a una persona, por ejemplo, de halterofilia, ¿no? Que muchas veces no les gusta entrar al agua por muchos factores. Algunos de ellos, por mencionar, es que no saben, les da miedo, el principal, les da miedo. A otros se les hace aburrido, a otros piensan que no hacen nada, ¿no? Entonces, pues tienes que capacitarte para saber dar la terapia sin material, con material y ya la parte preparatoria para la vuelta a la competición cuando es el caso.
Sí, sobre todo en esos pacientes siempre hacer un reto, ¿no? O sea, hacerlo Uf, mucho más competido, porque pues uy. así es como ellos han crecido. Muy bien, pues eso me lleva a la siguiente pregunta, todo lo que me comentabas. ¿Cómo crees que debe de existir esa comunión entre los profesionales que trabajan en el mismo medio? Porque ya como hemos platicado, nos has platicado, existe el fisio, el entrenador. ¿Cómo debe ser esa comunión? ¿Cómo crees que debería ser esa comunión? Mm, Hoy por hoy yo les pido a los que son especialistas en actividades acuáticas que entren a estudiar la licenciatura en terapia física porque va de la mano. Yo tuve que estudiarla porque tenía que estudiarla, porque sabía que ya no, ya mi conocimiento en ese momento era insuficiente. Entonces, cuando yo estudié la carrera, yo digo, ay, pues era esto, ¿no? A lo mejor yo no tenía todo el vocabulario, ¿no? Y decía, pues es esto. Pues está más fácil. Se me facilitó mucho el tomar a diferentes pacientes y me di cuenta de la necesidad de trabajar con un médico del deporte, con el médico tratante, con un profesional en psicología deportiva, con una tanatóloga. Se llevó 4, ¿no? Y los que me puedan faltar. Entonces, hoy nosotros motivamos y les hablamos al fisioterapeuta, ven, aprende, mira, tenemos como entrenador deportivo, yo te puedo complementar con este conocimiento y tú puedes complementar con este otro, porque no están peleados, finalmente vamos por un objetivo. Yo siempre les digo, van por el objetivo de rehabilitar a una persona, de hacerle un bien a una persona. Entonces, sí, para nosotros es muy importante, ¿no? Que haya esas alianzas, ¿no? Que haya esas alianzas de trabajo en equipo y que se respete el trabajo de cada quien, ¿no? Porque imagínate que yo diga, no, bueno, a ver, este paciente que es paciente amputado, que está pasando por un proceso, yo me pongo muy ruda, pues no estoy entendiendo que primero hay una gran pérdida y que el paciente necesita saber cómo manejar la pérdida para que yo en el proceso de rehabilitación tenga éxito. O sea, si lo hablamos de manera individual, profesional, no puedo correr antes de gatear con el paciente. Entonces, tengo que hacerme del tanatólogo, ¿no? Si lleva terapia, tener el informe, que eso es súper importante para saber en qué punto está. Que tú lo sabes que hay pacientes que te pueden decir que están bien y la verdad es que no están bien. El agua es un conductor de emociones. Cuando tuve la oportunidad de capacitarme en la terapia Watsu, me di cuenta de la gran importancia de por qué tomar este tipo de terapias, no haciéndola una terapia global para todas mis patologías, ¿no? Con mis pacientes, porque no, sino esta parte en donde el ser humano tiene que intervenir como ser humano, más allá que como profesional. Entonces, me parece muy importante que se haga esa complementación. Ok, a lo mejor yo como fisioterapeuta solamente tengo un curso de terapia en agua, pero no tengo esa otra técnica, ¿no? Bueno, pues deslíndale a ese otro fisioterapeuta que sí tiene esa técnica, pues la que tú no tienes ahora, ¿no? Por el bien del paciente. Yo vuelvo al punto, ¿no? Por el bien del paciente. Porque si tú quieres avanzar, no le puedes limitar esa oportunidad, ¿no? Al contrario, yo siempre les digo, yo veo pacientes tantas sesiones porque ya hice el plan terapéutico y chao. Claro, ¿no? Si no logro el objetivo, pues ni modo, por algo no hice, algo omití. Entonces, pues es como yo digo, ¿no? Ellos son nuestros pollitos, nos dejan incubarlos para verlos después volar, ¿no? Es así, para mí eso es un paciente, es eso, ¿no? Un pollito que llega a mis manos y lo tengo que tratar con tal delicadeza para que pueda volar, ¿no? Y que levante las alas como un águila. Yo así lo he experimentado a lo largo pues de todos estos años. Entonces, volviendo al punto, sí debe de haber un equipo de trabajo, sí debe de haber. No puedes hacer y no se debería de hacerlo todo. Eh, en Europa, pues sí se logra híjole, pues este trabajo en equipo, porque me parece que han entendido la importancia de minimizar el esfuerzo, incluso el esfuerzo en común. Yo te podría decir que el esfuerzo en común. ¿Por qué? Porque se reparten el trabajo y el paciente sale un poco más rápido, ¿no?
No sé si te tocó a ti, pero a mí sí, que el paciente lloraba, lloraba toda la terapia y no me dejaba avanzar en la terapia, ¿no? Y no es porque no quieras recibirlo, es que finalmente tu labor es otra, pero bueno, indefectiblemente, pues estás ahí, ¿no? Y te toca escucharlo. Y de tus 12 o 15 terapias programadas, pues ya se fue a 16 o 17 o 20, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Sí, pues es que al final de cuentas, tratas un mundo, ¿no? Tratas un humano, no tratas emociones, tratas lo físico y no puedes, sabe que nada más traiga su cuerpo y deje su corazón en casa Así es. o, o deje su cerebro en su trabajo, es imposible. Entonces, ¿cuáles crees que sean las competencias profesionales del entrenador físico ya como tal? Mira, si hablamos, te quisiera hablar un poquito del fisioterapeuta para después abordar al entrenador deportivo en el área acuática. Me parece que el fisio tendría que dominar el medio acuático al 100%. Al 100%. Eh, sí estoy a favor de que él tiene que saber nadar los 4 estilos, no como un campeón de natación, porque luego dice, ay, pero ¿para qué? Porque te vas a enfrentar a ciertas situaciones. No lo hablo yo porque te lo estoy decretando, te lo hablo porque va a pasar, ¿no? En México todavía no tenemos muchos tanques terapéuticos, entonces vamos muchas veces a las piscinas. Te enfrentas a diferentes profundidades, diferentes accesos. Te enfrentas también a situaciones a las que no estamos preparados, porque en realidad nadie nos prepara para esas situaciones emergentes principalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el terapeuta físico, el licenciado en terapia física? Dominar el medio. ¿Cómo se domina el medio? Primeramente en horizontal y después en vertical. ¿Por qué primeramente en horizontal? Bueno, voy a hacer un gran paréntesis aquí y te voy a hablar de lo que busca un nadador o la práctica de la natación. Busca la menor resistencia para llegar, porque la finalidad es de llegar al otro lado de la piscina. ¿Qué buscamos en el ejercicio vertical? Usar todas las resistencias. Ahora, yo te puedo decir que hay pacientes posoperados de hombro, los cuales no podrían estar mucho tiempo en vertical, pero sí en horizontal. Entonces, ¿cómo vas a enseñar? Cuando la biomecánica de la natación te enseña las bondades de manejar una brazada y las bondades de ejercitar cierto grupo muscular para vencer una resistencia, espero que me dé a entender. Eh, por eso tengo que saberlo. O sea, no porque te quiera hacer así ser campeón, no, no, que es un hilito muy delgado. Ay, pero yo, ¿por qué? Si yo nada más voy a agarrar al paciente, pues por eso, porque te van a llegar hernias cervicales, porque te van a llegar dislocados, porque te van a llegar subluxados, porque te van a llegar posoperados de hombro, que es súper doloroso, pobrecitos mis pacientes, cómo lloraban con su posoperado de hombro. Y porque también te va a llegar mucho paciente con lesión de columna, que es la moda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a colocar un paciente en vertical cuando en horizontal tendrías que hacerle cierta maniobra para liberar? Tienes que saberlo. O sea, tienes que saber si la brazada de dorso me libera o me estresa. Y si me libera, entonces la pongo en práctica, porque quizás sea eso lo que mi paciente más va a necesitar y el proceso de rehabilitación va a ser mucho más rápido. Entonces, bueno, hablando del fisioterapeuta, volviendo al punto, 4 estilos básicos que él tiene que dominar, que tiene que saber desplazarse, que son crawl, dorso, pecho, mariposa, nado de río, indudablemente para auxiliar a un paciente, aunque no sea su paciente, que ya las cuestiones legales, por ejemplo, ahí yo te podría decir que sí cae una responsabilidad legal. Entonces, es como dicen, ay, pero es que, pues yo nada más voy y ocupo un cuadrito de la alberca. Pues nomás por ese cuadrito que ocupas en la alberca, ¿no? Entonces, eh, dominar el medio acuático, saber de entrenamientos. ¿Por qué? Porque el día que trabajes con el profesional en el deporte, tú vas a saber si él lo está haciendo bien y si no te está echando a perder tu trabajo. Ajá. Entonces, bueno, yo sí le digo al fisioterapeuta, capacítense, sepan.
para que él, que está acá complementando tu trabajo, no te eche a perder al paciente, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que saber el profesional en actividades acuáticas o deportivas? Por lo menos el conocimiento, la terminología médica y saber leer un historial clínico. Sí o sí. Por dos sencillas razones. Porque tiene que saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Kinesiología deportiva. Y saber interpretar hasta cierto punto un, una radiografía. Saber. No estoy diciendo que se vuelvan especialistas, pero sí saber. Porque si una paciente te llega con un reemplazo de cadera, no la vas a poner a hacer nado de mariposa. Vamos a hacer, no, ¿sí? Pero sí le vas a colocar un cinturón en donde la vas a poner a flotar en la parte profunda, en donde empiece a ejercitar, a empezar con la movilidad posoperatoria, ¿no? Poco a poco. Entonces, básicamente, sí, a lo mejor yo me enfoco mucho más al fisioterapeuta porque ellos son la base del proceso terapéutico en el medio acuático. Los que tenemos la fortuna de haber estudiado esta parte de técnico en deportes o profesional en actividades deportivas, nos vamos como más rápido, como que ya rápido, 1, 2, 3, ¿no? Como que, ¿no? Y nos falta aprender como toda esta parte, entre comillas, necesaria y pasiva para sacar adelante al paciente. No sé si contesté tu pregunta. Me extendí un poco. Siempre me emociono. Discúlpame, Juan. No, está bien, porque sí lo dejas mucho más claro y pues, todo sobre el proceso de la rehabilitación y la importancia, ¿no? A veces cree uno que el otro tendría que modificar, pero ambos son los que tienen que participar, ser participativos, colaborativos, para poder enfocarse sobre todo en lo que es más importante, que es el paciente, al final que es para el que trabajamos, para el que nos preparamos día a día. Así es. Sí, ¿podrás platicarnos cuál crees que es el futuro del entrenamiento o de la fisioterapia acuática o de ambos ya a futuro? ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que el futuro empezó ya. El futuro ya empezó. Y te lo puedo decir por la demanda de materiales que nos solicitan. Bueno, traemos otra marca ahí que fabricamos materiales didácticos para actividades acuáticas. Eh, Perdón el comercial, pero nosotros vemos el incremento en el pedimento de estos artículos cuando antes era como la demanda menor. Entonces sí creemos que la gente también ya se dio cuenta de algo que no necesitaba y que al final dice, ah, no, sí lo necesito, ¿no? Creo que el futuro llegó ahorita y que vamos ya para despuntar. O sea, ya estamos así. Ya creo que el camino ya está así. Ya estamos así. Ya nada de que apenas, no, ya empezamos así. Porque a raíz de la pandemia, justamente, pues muchas personas se lesionaron en medio de la pandemia, muchos quedamos mal del COVID y estamos necesitando un ejercicio, ejercitarnos de manera amigable y qué mejor que el medio acuático, aunque mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando los invitamos a participar en nuestras sesiones de ejercicio vertical, empiezan a notar los cambios considerables, no solo a nivel físico, sino también emocional. Una de las secuelas terribles que dejó el COVID fue los episodios de ansiedad y ataques de pánico, daños al sistema neurológico y daños pues permanentes, ¿no? En muchos casos. Entonces yo creo que ya no hay un futuro, creo que ya el futuro está aquí y vamos para arriba. Entonces, de ahí la importancia de la capacitación, ¿no? De ahí la importancia de prepararte, de tener que ofrecer. Y hoy por hoy siento que el fisioterapeuta licenciado en terapia física va a tener mucho trabajo si se sigue preparando, si se entra en el medio acuático, ¿no? Creo que va a tener muchísimo trabajo, porque ya trae un conocimiento de base muy importante, que es el conocimiento de las patologías y el tratamiento de ellas. Entonces va a tener trabajo afuera y dentro del agua. Sí, así es, tienes razón, el futuro. Hablamos del futuro y sí, el futuro está aquí ya. Pues muy bien. Y sí creo que viene mucho trabajo de investigación, ¿eh? Porque los jóvenes están muy ávidos de la investigación y eso es muy bueno para México. Muy bueno. Sí, de hecho, hay una pasante ahí en donde estoy en el trabajo que está haciendo o quiere hacer una propuesta de tratamiento ahí en terapia acuática en pacientes con autismo y que ya, bueno, he visto algunos cursos que se han dado
pero ella está interesada. Entonces sí, cierto, y no es la primera, hay algunos otros compañeros atrás de ella que ya estaban pensando ya en la terapia acuática, cuando antes más se hablaba del electro, más se hablaba de la física como tal dentro ya del ejercicio terapéutico. Pero ya ahorita ya se está planteando más un poco más la investigación en la cuestión del agua, o ya está llamando a interés, o ya la Ujú. gente está volteando a verlo. Así es. Pues muy bien, Normandía, pues no sé si quieras comentar algo, decir algo para los que nos están siguiendo, para los que nos ven, algo que les quieras comentar, algo que Pues les quieras decir. finalmente siempre les digo lo mismo, hashtag fluye en conocimiento, toma todas las capacitaciones posibles, no hay buena, no hay mala, no hay mejor, no hay peor. Hoy no podemos decir eso, yo siempre les he dicho, te vas a enfrentar a ciertos momentos en donde esa terapia la vas a usar. Entonces, fluyan en sus terapias, fluyan como profesionales. Eso es lo más importante para nosotros como grupo capacitador y experimenten. Sean felices en el agua, porque de verdad, en cuanto le tomas amor al agua, difícilmente sales de ella. Sí, cierto. Pues pues muchísimas gracias, pues que te sigan, no sé, tengas redes sociales para que te sigan o te busquen. Sí, Este, estamos, perdón, sí, Juan. adelante, dinos, platícanos. Estamos en Facebook como @treino, Treino H2O MX. Estamos en Instagram y hashtag fluye en conocimiento. Y pues mi número de contacto es el 55 29 50 05 11. Bueno, chicos, pues ya lo escucharon, para todos los colegas y para los que apenas están empezando en esta área que es tan bonita y tan interesante, pues ya tienen cómo seguirse preparando. Pues, Normandía, te agradezco mucho lo que hayas aceptado nuestra invitación, que nos hayas platicado de todas estas cuestiones interesantes acerca del medio en el que pues a todos nos gusta y nos interesa seguir aprendiendo. Te agradezco de todo corazón y pues que tengas una bonita tarde, mañana, noche, a la hora que nos vayan a pasar. Creo que Sí. siempre nos pasan en la tarde. Entonces, que tengan una bonita tarde todo. Y pues a todos los demás, pues les agradezco bastante su atención. Y síganos, por favor, en nuestras redes sociales como IFAM, Grupo de Interés en Fisioterapia Acuática México. Pues muchísimas gracias y denle like y síganos, por favor. Y a la campanita suénenle, por favor. Nada les cuesta. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Un Bye. abrazo. Gracias. Bye. Igualmente, bye.